Buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente presentes en nuestra clase de vensígueme.online, auspiciada por Enlace de Fe, una clase de apoyo a su estudio personal y familiar. Así que estamos contentos, les damos la bienvenida a aquellos que se suman y que quizás no conocían esta clase para que sean muy bienvenidos y cada sábado en la noche puedan verificar el horario en sus países en la página vensígueme.online y podrán entonces acceder en vivo a escuchar la clase. Aquellos que no puedan a esa hora pueden verla a continuación del sábado en la noche, todo el domingo o cualquier día que puedan, ya que queda grabada en Enlace de Fe, tanto en YouTube como en Facebook, en nuestro sitio más popular, que es Facebook. Además, les recuerdo que en vensígueme.online pueden entrar a esta página, ver clases pasadas, pero lo mejor es que abajo, al final de la página, pueden encontrar acceso al grupo de WhatsApp silencioso. Solicitamos que aquellos que les encante esta clase puedan entrar a ese grupo para recibir los enlaces de acceso, recordatorios y material de repente bastante interesante para estudiar más a fondo las escrituras, sobre todo esta clase del Libro de Mormón este año. La clase de hoy se llama Sois los hijos del convenio y abarca del tercer Nefi 20 al 26. Capítulos que a mi juicio son a veces desapercibidos porque están insertos en medio de grandes capítulos como tercer Nefi 11, 17, después los últimos del tercer Nefi, que son grandes sucesos, y aquí hay una parte en la cual Jesucristo empieza a hablar algo que a no todos les es tan familiar, que es el recogimiento de Israel, que según el presidente Nelson él ha estudiado muchos años. Recordemos hace 2 semanas en la conferencia general él nos habló, nos dio un nuevo significado de Israel, que Dios prevalezca o Dios prevalecerá, que a todos nos dejó un buen espíritu elevado para poder hacer que Dios prevalezca en nuestras vidas. La clase de hoy no es una coincidencia que esté aquí. Yo no creo que haya sido una coincidencia de que el profeta haya hablado de algo que justo poquitos días después se iba a seguir estudiando más a fondo en el programa anual de estudio del Libro de Mormón, que es sobre este recogimiento. Entonces vamos a irnos directamente al Libro de Mormón, porque para estudiar directamente desde ese capítulo, que es el 20 donde inicia, me encanta poder ver el resumen, porque está hablando del milagro de la Santa Cena. Él proporciona, dice, vino y pan, a pesar de que nadie había llevado. En los primeros versículos se habla de eso, aquí dice que ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino, pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Una forma milagrosa que empieza este capítulo. Y algo muy bonito con lo que realmente empieza en el versículo 1 es que les pidió que dejasen de orar, pero que no cesaran de orar en sus corazones. Un gran principio con el cual partimos esta clase, hablando de la forma de orar, porque el presidente Ballard de hecho habló su discurso en la conferencia de la oración, ya lo habíamos mencionado antes, y nos enseña todos los propósitos que puede tener la oración, y a veces pensamos que la oración básicamente significa cruzarse de brazos, cerrar los ojos, arrodillarse o sentarse, pero la oración es mucho más que eso. Si bien es correcto estar reverentes en una oración y tomarse su tiempo, la oración puede significar muchas otras cosas en nuestra vida, de camino al trabajo, al escuchar el mensaje de un hermano, incluso si estamos orando como en esta situación mientras justo después se iba a repartir la Santa Cena. Si estamos orando en nuestros corazones en ese momento, por supuesto que vamos a ser bendecidos, no solo con la remisión de nuestros pecados aquí, sino con el Espíritu Santo, que es la promesa de ese mismo ordenanza, y más allá, en cualquier situación de la vida vamos a tener ese espíritu. Entonces les dejo que puedan meditar eso, porque quizás es algo cortito que está ahí inserto, pero está por algo, y las palabras de Cristo siempre son así, breves, directas, y podemos hablar todo un día, días, mucho tiempo sobre un pequeño tema, así que se los dejo para que puedan seguir en sus casas compartiendo eso. En el versículo 11 quisiera destacar que se menciona a Isaías como un profeta al cual hay que escudriñar. Vamos a retomar eso en el capítulo 23 también. Y en el 12 dice que cuando se cumplan las cosas que hay que escudriñar, ¿cierto? Las que mencioné recién. En el 13 dice que y entonces los restos que estarán dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos.
En ese momento comienza este recogimiento y vamos a ir analizándolo por partes. Antes de ello, quisiera a grandes rasgos resumirles el esparcimiento de Israel, porque para poder entender el recogimiento, que son dos cosas que a veces no todos las comprenden cabalmente, es bueno también saber de qué parte. La casa de Israel estaba unida, las tribus de Israel, las 12 tribus estaban unidas como un pueblo, y después hubo una separación en el reino del norte y del sur. El del sur era el reino de Judá, el cual está bastante identificado como los judíos, ¿cierto? Y el del norte fue lamentablemente atacado por los asirios en el 721 a.C., y eso causó que se esparcieran en ese caso las 10 tribus, y que no le hemos seguido, ¿cierto?, el rumbo. No sabemos dónde está identificablemente cada tribu, y de eso se trata, que el recogimiento, la congregación del pueblo de Israel va a incluir esas tribus que no las tenemos en nuestra vista fácilmente. Pero el reino del sur, el reino de Judá, también fue atacado por Babilonia en el año 587, 13 años después de la partida de Leí de Jerusalén. Entonces, por un lado, Leí, que era que a través del cual ascendía, ¿cierto?, hasta José, Efraín, ¿cierto?, Manasés, José, por Manasés en este caso, pero en el fondo eran la tribu de José, el resto de José, un resto de la casa de Jacob también llegó a América, y acá tenemos ese resto, ¿cierto?, el palo de José, y también está el palo de Judá, que está en la Biblia, y ahí tenemos lo que siguió sucediendo ahí, porque fueron atacados el pueblo de Judá por aquellos de Babilonia, pero igual recobraron después algunas partes, tierra de su herencia, son las que se mencionan a inicio del Nuevo Testamento, en las cuales caminó Jesucristo. Entonces, lamentablemente igual, después es arrasada nuevamente Jerusalén en el 70, 72, en ese rango de años, que no hay fecha exacta, pero se piensa que entre esos 3 años fue esa invasión romana, y después del año 100, no me acuerdo, pero un par de décadas después del año 100 también otra vez, y eso causó que también hasta cierto punto una dispersión, pero igual el pueblo de Judá lo reconocemos hoy en día en las tierras ahí cercanas en Israel mismo, ahí está el pueblo judío, y hay algunas separaciones que han surgido desde ahí, pero basta comprender eso para saber que tiene que haber un congregamiento, un recogimiento, congregación, perdón, y de esa forma es el Señor cómo cumple estas escrituras, ¿cierto? Dice entonces que serán recogidos del este y del oeste y del sur y del norte, y serán llevados al conocimiento del Señor su Dios, que los ha redimido. Y bien, aquí quisiera mencionar una cita del Elder McConkie que es ideal para comprender esto, porque hay que entender por qué fue esparcido y también qué va a pasar con el recogimiento en el momento y para qué es el recogimiento. Primero, ¿por qué fue esparcido? Aquí se explica que nuestros antepasados israelitas fueron esparcidos porque rechazaron el evangelio, deshonraron el sacerdocio, abandonaron la iglesia y renunciaron al reino. Yo podría agregar ahí también que fue a causa de su creencia también en ídolos, en otros dioses. Ahí aparece muy ilustradamente en varias partes del Antiguo Testamento. ¿Qué pues supone el recogimiento de Israel? El recogimiento de Israel consta de creer y aceptar y vivir en armonía con todo lo que el Señor otrora ofreciera a su antiguo pueblo escogido. Consta de tener fe en el Señor Jesucristo, de arrepentirse, de bautizarse y de recibir el don del Espíritu Santo y guardar los mandamientos de Dios. Consta de creer el Evangelio, unirse a la iglesia y entrar en el reino. Consta de recibir el santo sacerdocio, ser investidos con poder de lo alto en lugares santos y recibir mediante la ordenanza del matrimonio celestial todas las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Y también puede constar de congregarse para adorar en un lugar o una tierra señalados. Interesante explicación del Elder McConkie, porque nos pone en claro diferentes digamos aplicaciones del recogimiento. Se menciona incluso hasta el matrimonio. Entonces
hay muchas cosas por las cuales debe recogerse el pueblo de Israel. Entonces estamos muy agradecidos de ese conocimiento y esperamos entender en esta clase un poco más acerca de ello. Bien, entonces en el 15 aparece que si los gentiles no se arrepienten, y aquí empieza una serie de versículos a indicar qué va a pasar con los gentiles a pesar de esa gran elección del Padre de considerarlos para llevar el Evangelio en esos últimos días, ¿cierto? Al resto de la casa de Israel. Partiría por los gentiles. Dice que si no se arrepienten en el 16, entonces vosotros, que sois un resto de la casa de Jacob, como dije, los descendientes de Leí, iréis entre ellos y estaréis en medio de aquellos que serán muchos y seréis entre ellos como un león entre los animales del bosque. Y ahí hay una figura que expresa bastante poder que van a tener en contra de, ¿cierto? de los demás. El Señor, cuando elige su pueblo, le entrega poder. Cuando veamos en los próximos capítulos y versículos hablar del poder que el Señor le entrega a su pueblo, es algo eterno y a veces ha sido quitado por iniquidad, cosas así, pero cuando se habla del poder que le da a los gentiles se habla mayormente de forma temporal, porque se habla de que eventualmente, ¿cierto?, se les da la oportunidad de traer el Evangelio a la casa de Israel a los gentiles. Pero eso va a terminar, porque está hablando de que va a haber un tiempo en que ellos quizás van a volverse nuevamente a la iniquidad o no van a aceptar el Evangelio derechamente y va a volver nuevamente el Señor a considerar a su pueblo del convenio. E incluso no se necesita tener el linaje de Jacob para ser considerado en la casa de Israel. Incluso estos gentiles que son considerados temporalmente pueden ser parte de la casa de Israel por convenio. De eso se trata. Y es por eso que también hago un comentario aparte acerca de las bendiciones patriarcales. Muchas veces me han preguntado en persona o a veces me mandan mensajes en las redes para preguntarme qué dudas acerca de las bendiciones en este caso, y me han dicho como ¿qué significa que yo soy de tal tribu? Si yo no tendré descendencia, etcétera, tendré ADN. Para nada les digo, porque la verdad es que la bendición patriarcal no pretende indicar genética ni sangre, ¿cierto? Ninguna composición genética va a ser decretada por una bendición patriarcal. Lo que sí nos dice la bendición patriarcal es mediante qué tribu nosotros vamos a recibir las bendiciones de la casa de Israel. Es simplemente eso. El patriarca nos declara la tribu mediante la cual vamos a recibir las bendiciones del convenio. Y es importante notar eso, que bueno, hoy en día la mayoría o son de Efraín y Manasés, se explica en Doctrina y Convenios que son los encargados, principalmente Efraín y Manasés, que le ayuda a poder predicar el Evangelio en los últimos días. Así que es una responsabilidad tremenda. Cada tribu, por supuesto, tiene sus responsabilidades que están ahí en el Antiguo Testamento, en Doctrina y Convenio un poco, y hay varios líderes que lo han explicado un poco más, pero no es materia para esta clase, pero les dejo ese paréntesis para que entendamos que podemos ser parte del pueblo del convenio independiente a nuestro linaje, si es o no parte de alguna de las 12 tribus. Bien, siguen hablando estos próximos versículos de lo que va a pasar con aquellos que se digan o se hagan enemigos del pueblo del convenio, con figuras bastante drásticas. En el versículo 22, he aquí estableceré a este pueblo en esta tierra. Jesucristo está en América, por lo tanto se refiere a América, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob vuestro padre, y será una nueva Jerusalén. Quisiera, antes de seguir, mostrarles un esquema que hice, que está, aquí. Entonces, algunos eventos, no son todos los eventos del recogimiento, pero es bueno que los tengamos pendientes en esta clase para poder, mediante la lectura, reconocerlos. Primero, la iglesia es establecida en Jerusalén. Sabemos de que hay que tener como base eso. Jesucristo vino, estableció su iglesia, los 12 apóstoles, el fundamento, etc. También lo hizo en América. Así que esos dos primeros puntos ya los tenemos, lo hemos estado viendo, los reconocemos. Tercer punto dice que en los últimos días la restauración por mano de gentiles. Es lo que yo les decía, que va a haber un momento, y lo acabamos de leer, en el cual los gentiles tendrán esa
notoriedad, porque el Padre los elige para declarar la verdad en estos últimos días, para que la verdad brote de la tierra, como diría también en otra escritura. El cuarto dice el florecimiento del resto de José. También lo acabamos de pincelar aquí un poquito y vamos a ahondar en los próximos capítulos, porque el resto de la casa de José, que son los que tienen que descienden en parte, que en este caso es probable que tengan, aunque sea una porción pequeña del linaje de los americanos de esa época, sean los que van a continuar esta obra después de los gentiles. Y lo vemos de forma bastante evidente. José Smith, los demás, José Smith que venía de Inglaterra, Irlanda, dicen algunos, hacia más atrás su familia, y otros más de la primera temporada de la iglesia, gentiles, pero la iglesia ha florecido bastante en estas tierras americanas, no solo en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, y de esa forma el evangelio sigue siendo predicado incluso a los gentiles. ¿Quién no tiene un amigo en Latinoamérica que no ha ido a la misión, incluso en Europa, en cualquier lugar en que hayan gentiles? Por supuesto, eso está pasando, ha pasado, se está cumpliendo, se ha cumplido. El quinto dice, tribu de Judá vuelve a recibir el evangelio. Y eso es algo bonito que vamos a tratar a continuación. Y posteriormente también se habla del establecimiento de ambas capitales del convenio, también lo vamos a tocar. Son dos capitales que van a estar en el milenio para reinar el mundo en general bajo el gobierno de Jesucristo. Bien, entonces aquí tenemos que cuando hablamos de Jerusalén se nos viene a la mente esta escritura, Isaías 2, del 2 al 5, particularmente el 2 y el 3. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Muchas interpretaciones actuales de los profetas han concluido que se trata del Salt Lake City, el templo de ahí. Y dice también que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Una escritura clásica muy hermosa que habla de esas promesas. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Conviene aclarar entonces, ¿qué significa eso? ¿Que de Sión va a salir la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová? Pues básicamente no debería haber ninguna oposición o contraposición al tener estas dos capitales, ¿cierto? Como líderes del mundo. Aquí el presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente. Se nos informa en la revelación dada a José Smith, el profeta, que la ciudad de Sión y la Nueva Jerusalén son una misma. Y hay muchas escrituras que lo aclaran, y si ahondamos en el tema es fácil rescatar que la Nueva Jerusalén va a ser establecida, según la revelación moderna, en el condado de Jackson, ¿cierto?, en el Missouri. Y va a estar obviamente ahí, en tierra americana, norteamericana. Y tenemos al otro lado la Jerusalén, ¿cierto?, que va a ser la otra gran ciudad, que previo al último punto que puse aquí yo, tiene que también recibir el evangelio. Es una señal también del recogimiento. Jerusalén la antigua, después que los judíos hayan sido purificados y santificados de todos sus pecados, llegará a ser una ciudad santa, donde el Señor morará, y desde la cual enviará su palabra a todo pueblo. En igual manera, sobre este continente se edificará la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén, y de ella la ley de Dios también saldrá. No habrá ningún conflicto, porque cada una de las dos ciudades será la capital del Redentor del mundo, y de cada una de ellas se enviará sus proclamaciones según la ocasión lo requiera. Jerusalén será el sitio del recogimiento de Judá y sus compañeros, de la casa de Israel. Y Sión será el sitio del recogimiento de Efraín y sus compañeros, los que están a cargo, ¿cierto?, del recogimiento de los últimos días, sobre cuya cabeza se conferirán las bendiciones mayores. Recordemos también que la declaración de bendiciones de Jacob hacia sus hijos destacaba bastante la de José. Estas dos ciudades, una en la tierra de Sión y una en Palestina, llegarán a ser las capitales del reino de Dios durante el milenio. Mientras tanto, a la vez que se está llevando a efecto la obra de la preparación y se está congregando a Israel, muchos pueblos
están llegando a la tierra de Sión diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, ¿cierto? Según la escritura que habíamos leído. Los santos de los últimos días están cumpliendo esta profecía, dado que los están congregando de todas partes de la tierra y están viniendo a la casa del Señor en estos valles de las montañas. Aquí se les está instruyendo los caminos del Señor mediante la restauración del Evangelio y mediante las bendiciones que reciben en los templos que se han construido. Además, antes que hayan pasado muchos años, el Señor mandará que se construya la ciudad de Sión, y en el debido tiempo Jerusalén en Palestina será purificada y llegará a ser una ciudad santa y la morada de los judíos, después que estos sean purificados y estén dispuestos a aceptar a Jesucristo como su Redentor. Qué bonitas profecías que se declaran aquí. Quisiera destacar también que cuando se habla de que de Sión saldrá la ley, es decir, de acá, de América, la ley muchas veces es interpretada en las escrituras como los reglamentos, las normas, las condiciones de gobierno en la iglesia. Y la palabra de Jehová está más relacionada con la doctrina misma, el evangelio, la pureza de la enseñanza misma hacia el comportamiento humano. Es probable que también exista esa diferencia, ya sea en la Nueva Jerusalén versus, cierto, con la Jerusalén tradicional que todos conocen. Y creo que también aquí se habla un poco de eso. Dice: en tanto que los santos esperan el tiempo del establecimiento de estos dos centros mundiales, el principio de enviar la ley ha estado relacionado no solamente con la predicación del Evangelio y sus bendiciones, sino también con el hecho de establecer las condiciones apropiadas para que la obra del esparcimiento del Evangelio pueda crecer. A eso iba, como el dar condiciones, lo que es administración, lo que es preparación, un gobierno que permita que se predique el Evangelio. Eso también es la ley, ¿cierto? Y el presidente Harold Billy dijo: a menudo me he preguntado qué significa esa expresión, que de Sion saldrá la ley. Hace años fui con los hermanos de la primera presidencia al templo de Idaho Falls y escuché en aquella inspirada oración de ellos una definición del significado de la frase de Sion saldrá la ley. Notad lo que dijeron: te damos gracias por habernos revelado que aquellos que nos dieron nuestra forma constitucional de gobierno fueron sabios a tu vista y que tú los pusiste en la tierra con el propósito de dar a luz ese documento sagrado, tal como se revela en 101.80 de la Doctrina y Convenios. Te rogamos que los reyes y gobernantes y los pueblos de todas las naciones bajo el cielo sean persuadidos de las bendiciones que goza el pueblo de esta tierra en razón de su libertad bajo tu guía, y se sientan deseosos de adoptar sistemas similares de gobierno para así cumplir la antigua profecía de Isaías y Miqueas de que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Se refiere también, según el presidente, a eso, a lo que las condiciones que permiten la predicación libre del Evangelio. Es por eso que se da como gran modelo el sistema de Estados Unidos. Y aquí no quiero entrar en polémicas, no me estoy refiriendo a los sistemas políticos, digamos, partidarios sobre todo, o formas ya sea pasivas o agresivas según los partidos que hay en Estados Unidos de gobernar. Porque incluso podría tener deficiencias eso. Podrían haber deficiencias en los sistemas de votos, en cualquier tipo de sistema de cualquier país, porque estamos con un gobierno que no es perfecto. Hasta que venga Cristo a gobernar va a ser así. Pero sí es un sistema inspirado bajo el punto de vista de permitir libertades. Sobre todo en esa época era así, en la época en que había mucha opresión y tuvieron que aún lidiar con eso, pero aún así con el tiempo la iglesia prosperó porque fue un sistema en el cual podía prosperar. A eso se refiere también que de Sión saldría la ley, o de estas tierras que serían Sión iba a salir la ley. Hay muchas formas en que podemos interpretar esto y es bueno que las estudiemos a conciencia personal, teniendo revelación, y son cosas que van a perdurar con nosotros. Bien, este capítulo sigue hablando de las condiciones que se darían en los últimos días y lo que va a suceder a los que no escuchen al Señor, ¿cierto? El 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel y sois del convenio. Bonito que les haya dicho eso. Está dando a entender que son parte del convenio, en este caso por derecho. Las bendiciones de Abraham entonces son para ellos. ¿Cumplirá el convenio entonces de Abraham en ellos?
En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra hasta el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles por medio de mí. Y esta bendición a los gentiles los hará más fuertes que todos, por lo que dispersarán a mi pueblo, oh casa de Israel. Es muy bonito eso, una promesa bastante bonita. Y dice el 29, otra vez les daría por herencia la tierra de sus padres, que es la tierra de Jerusalén, ¿cierto? Por eso se va a acordar de ese convenio hecho a su pueblo. El 30 dice que llegará incluso la plenitud de su evangelio, cosa que ya hemos visto en estos últimos días, que ya tenemos la plenitud del evangelio, la cual es el libro de Mormón. Creerán, ¿cierto? Y aquí empiezan a compararse con algunas escrituras de Isaías. Y también me encanta esa 34 que dice: el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Todas estas previas se conllevan a esa gran expresión de el Padre ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Va a ser ese día en el cual, como aquí dice, tribu de Judá vuelve a recibir el Evangelio. Ese será el momento en el cual se podrá hacer esta exclamación de gozo. Bien, hay otras cosas más aquí y se las dejamos al estudio de ustedes. Capítulo 21 es bastante interesante porque habla también de lo que va a continuar en cuanto a las condiciones, a los efectos, digamos, de obedecer a Dios en los últimos días también. Y por supuesto la contraparte que es al revés, ¿cierto? La condenación que podemos recibir si no cumplimos las condiciones. Y el 3 nos pone en un contexto, ¿cierto?, de cuando el Padre les haga saber estas cosas. Estas cosas se refiere el libro de Mormón, y esto hasta el versículo 8 por ahí lo vamos a resumir en 3 frases. Cuando el Padre les haga saber estas cosas, de los gentiles a vuestra posteridad, les será por señal para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio. Entonces, estos primeros versículos están diciendo eso, que cuando el libro de Mormón se dé a conocer, ¿cierto?, de gentiles a la posteridad de ellos, es decir, de los gentiles que vinieron a América a dar conocer esto al propio resto de americanos aquí, les será por señal para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya. El presidente Nelson también lo declaró. Estamos en esta época bendita del recogimiento. Qué bonito es pensar eso, porque hemos sido elegidos para estar en los últimos días en la obra, según las propias palabras del profeta hace 2 semanas, la obra más importante del mundo en esta época. No hay ninguna otra obra. Algunos dirán, pero ¿y qué pasó con la restauración? Si se ha dicho también de la restauración eso. Pues les digo que la restauración es parte del recogimiento. De eso estamos hablando. El recogimiento es en lo global. Todo lo que está pasando en esta última dispensación. Se inicia, por supuesto, con la restauración. ¿Qué es esto? Restaurar la verdad, ¿cierto? A través de los registros, que vamos a ver lo importante que son en los próximos capítulos. Mas he aquí la vida de mi siervo, y aquí directamente añado que se refiere a José Smith. Estará en mi mano, por tanto no lo dañarán. Está hablando de José, ¿por qué? Porque aquí en el 11 también habla, soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que Él lleve a los gentiles. Está hablando en ese Él, ¿cierto?, de estas comparaciones de los José, ¿cierto?, que iban a venir, incluido a futuro el que también se iba a llamar José, que su padre también se iba a llamar José, es decir, nuestro profeta José Smith. Entonces está hablando de él, de lo protegido que iba a ser. En el fondo intenta enseñar que él no iba a morir hasta que se cumpliera la obra a la cual el Padre le envió, ¿cierto?, en esta época. Y están las condiciones ahí contrarias, ¿cierto?, a aquellos que no convivan con la sana doctrina del Padre en estos días. Y aquí hay consecuencias muy directas. Dice en el 20: en aquel día talaré de entre mi pueblo a cualquiera que no se arrepiente y venga a mi Hijo amado, oh casa de Israel. Pero si se arrepienten, y aquí viene la parte hermosa, porque Él abre todo el Evangelio a todas las personas, y escuchan mis palabras y no endurecen sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos y entrarán en el convenio y serán contados entre este resto de Jacob. Lo que les decía, ser contados no requiere una prueba de ADN. El presidente Nelson dijo hace tiempo: la red del Evangelio para recoger al Israel esparcido es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo.
Cada converso se convierte en uno de los hijos de Dios por convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. Bueno, esto lo dijo no hace tanto tiempo, 2 semanas. Pero vamos a leer otras cosas que él dijo hace bastante tiempo y veremos que el profeta ha hablado de esto desde que fue llamado al apostolado y quizás desde antes. Porque es el tema que él dijo que le apasionaba a nosotros también y queremos transmitirles ese deseo a ustedes, que lo puedan estudiar más a fondo en sus hogares continuamente, porque la invitación del profeta fue que en los próximos 6 meses estudiemos de estas bendiciones de este convenio, porque de verdad que son bendiciones muy grandes y que ya estamos viendo algunas. Y ayudarán a mi pueblo, dice, el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén. Es lo que les decía. Y al inicio arriba decía que Israel edificará la Nueva Jerusalén y las tribus perdidas volverán. Aquí hemos llegado en el versículo 23 a eso. Bien, el 26 termina hablando con que la obra empezará entonces en aquel día. Cuando hablábamos de aquel día, se hablaba de los días de este siervo. Entonces estamos, hermanos, en esta época, en estos días, así que disfrutemos esta época que es maravillosa. Capítulo 22. Hay una gran alusión a las estacas. Todos sabemos por qué nuestras estacas se llaman estacas. Aquí habla de eso, de el tener tiendas con estacas que fortalecen y amplían, ¿cierto? un lugar. A eso se refiere también el concepto de estacas en lo que son las tiendas. Y habla del triunfo de aquellos que estén con el Señor. En este capítulo se habla de una analogía aquí como el marido al Señor, ¿cierto? Y la esposa sería la casa de Israel, para que aquellos que lo lean más a fondo puedan adentrarse en él considerando eso, porque ahí se va a entender mucho más claro. Y se habla aquí de una mujer dejada, afligida de espíritu, que fue repudiada. Y ahí uno va entendiendo en qué momentos la casa de Israel fue así, fue afligida, fue repudiada, fue esparcida de hecho, fue oprimida por otros pueblos. Y esta escritura yo la destaco porque la encontré poéticamente espléndida. O sea, quizás en otras ocasiones no la había tomado tan así, pero me encantó en este capítulo. Por un breve momento te dejé, mas con grandes misericordias te recogeré. Y yo creo que si personalizamos esa escritura y nos hacemos parte de esta casa de Israel, podría significar una gran escritura motivadora para momentos en nuestra vida, porque si el Señor nos deja, cosa que no hace, pero si nos pareciera que nos deja por algunos momentos, Él luego nos llena con mayor misericordia, nos recoge, nos vuelve a poner en la senda del convenio, porque Él no nos sacó, quizás nosotros nos fuimos, pero es así como funciona. Me encanta eso, va a ser como un lema para mí desde ahora, porque quizás no lo había visto, es una escritura que está ahí inserta en un capítulo que muchos pasan rápido, pero me encantó. Entonces explica las condiciones que habían sucedido antes, incluso menciona a Noé como un convenio de no iba a haber otro diluvio, así tampoco no va a apartarse nuevamente de Israel después de esto. Es genial esta escritura y tiene otras ahí metáforas que van a ser interesantes cuando ustedes las puedan estudiar. Capítulo 23 se menciona a Isaías y dice: grandes son las palabras de Isaías. Jesucristo lo dice, escudriñen, ¿cierto? Aquí se vuelve a mencionar en el 5, escudriñad de los profetas. Ya lo habíamos visto en otro capítulo. Tenemos esa confianza de que es un mandato del Señor. A veces consideramos, no, es mandato del obispo o del apóstol, pero es un mandato del Señor escudriñar las Escrituras, y lo ha dicho en repetidas ocasiones, incluso aquí en América. Con respecto a eso, es bonito destacar al presidente Benson cuando dijo: cuando los miembros en forma individual y como familia se compenetran en la lectura de las Escrituras en forma regular y constante, esos otros resultados llegarán en forma automática, los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal fluirá.
Y les testifico que es así. Cuando me pongo a leer las escrituras con mi esposa, cuando anteriormente lo hacía con mi familia, incluso con amigos, eso generaba bendiciones automáticas que están mencionadas aquí, una fortaleza que llega, un progreso, revelación. Muchas veces pensamos en que la oración es el único medio de revelación, pero en muchas ocasiones el Señor no le va a ser prudente revelarnos algo que ya reveló y que está ahí escrito, ¿cierto? Y que basta que nosotros abramos las escrituras, busquemos el tema que nos va a iluminar y sigamos adelante en el progreso de la revelación personal. Entonces, tengamos en cuenta esa enseñanza del presidente Srataf Benz. Entonces, en el 6 dice que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido. Qué bendición más grande. A veces nos encanta un maestro en instituto o en donde sea y rogamos que ojalá nos explique las escrituras. Ellos no tuvieron ese deseo porque Jesucristo mismo se las explicó. Qué genial debe ser que el Salvador, al cual todos los profetas apuntaron, sea el que te explique a los profetas. Es algo milagroso. Me habría gustado estar ahí de verdad. Aquí quisiera que escribieseis otras escrituras y les empieza aquí a declarar que Samuel testificó: ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron. En el 14, cuando Jesús hubo explicado en una todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que él les habría explicado. En el 13 dice que entonces Jesús mandó que se escribiera lo de Samuel, y en el fondo él enseña la importancia que son las escrituras, porque son registros que nos iluminan, y recién hablamos de lo que puede causar en cuanto a la revelación personal. Es algo valioso, no es un Dios que nos deja sin guía. Nos da ese manual, ¿cierto? Nos da las instrucciones, tenemos que nosotros valorarlas. Y a veces me da pena decirlo que nos equivocamos bastante en eso, no las valoramos como deberíamos. Capítulo 24 habla aquí de Malaquías. Bueno, aquí antes de pasar al 24, solo para darle importancia al profeta Isaías, quisiera destacar por qué es tan importante Isaías, y aquí preparé algunas razones, ¿cierto? De todos los profetas de la antigüedad, Isaías es el profeta más citado en las escrituras. En el libro de Mormón se cita un 32% del libro de Isaías y se parafrasea un 3% del mismo. El Salvador cita a Isaías en el Nuevo Testamento al menos en 7 ocasiones y los apóstoles lo citan al menos 40 veces. Doctrina y Convenios contiene un mínimo de 100 referencias a los escritos de Isaías. Las secciones 103 y 133 ofrecen interpretaciones y aclaraciones de algunas de sus profecías. Moroni se le apareció a José Smith el 21 de septiembre de 1823 y le citó el capítulo 11 de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse. Isaías ha sido utilizado en momentos sumamente relevantes de la historia, del plan de Dios. Y quizás no aparece aquí este dato, pero la verdad es que Isaías es un profeta que no solo ha sido el más citado, me da la impresión que fue también uno de los más citados por Jesucristo mismo. Y es un profeta que a veces no lo entendemos, ¿cierto? Pero sería bueno que pudiéramos hacer un esfuerzo extra y poder usar sus enseñanzas para atraer también la revelación personal, porque hay mucho ahí que nos va a servir de cómo son las relaciones entre Dios y su pueblo. Y al final el pueblo somos nosotros, así que cómo es la relación entre Dios y conmigo mismo. Además, Isaías fue el último profeta de los grandes profetas en haber alcanzado a predicarle a las 12 tribus de Israel, por si no tenían ese dato. Antes de que fueran esparcidas, como dije, primero en el 721 por ahí, y luego en los años siguientes. Él alcanzó a predicarles a todas. Bien, entonces, saltándonos aquí, 24 habla ahora de Malaquías, otro gran profeta, y enseña directamente el Señor sobre el diezmo. Sabemos que en Malaquías, en los últimos versículos, ahí habla un poco de los diezmos, también habla de otras cosas importantes como lo de Elías, y esto lo vamos a ver aquí.
En el versículo 8, ¿cierto? Está esa escritura que es clásica, ¿cierto? Más, robará el hombre a Dios, más vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición, tal que no haya donde contenerla. En Malaquías, en la Biblia, dice una bendición hasta que sobreabunde. Pero a mí me encanta esta forma, dice tal que no haya donde contenerla. Es más ilustrativa y me genera esa sensación de que hay una bendición poderosamente gigante para aquellos que pongan a prueba, en el buen sentido de la palabra, al Señor. Y abre la ventana de los cielos y vamos a recibir esa bendición. No es cualquier ventana, no es cualquier lugar, es un cielo. Está hablando de la morada de Dios, de donde destilan todas las bendiciones amorosamente dedicadas a los obedientes, al pueblo del convenio que estamos hablando. Entonces es interesante que el Señor mencione esto aquí también. Y más abajo menciona una actitud que yo quisiera destacar. Aquí hay una actitud que yo la vi reflejada muchas veces en actitudes personales que enfrentamos todos los días, quizás en la iglesia o fuera de ella. Habéis dicho... O el 13 dice, fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante, vosotros decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano he servido a Dios. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Me llama la atención que esté poquito después de hablar del diezmo y de las bendiciones de poner a prueba al Señor, porque muchas veces podríamos caer en ese juego del adversario de pensar, tanto esfuerzo que he hecho en mi vida, incluso tantos diezmos que he pagado, tantas ofrendas que he dado, tantas personas que he ayudado, tanto tiempo que he dedicado a mi llamamiento, etcétera. Podemos poner esas bendiciones como si fuera una barrera, una excusa. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado todas estas ordenanzas y andado afligidos? Porque el 15 dice, y ahora llamamos dichosos a los soberbios, sí, los que obran iniquidad son ensalzados. A veces comparamos como... yo tanto que sirvo, tanto que hago las cosas, me esfuerzo, hago las cosas que mejor agradan al Padre y siento que no hay bendiciones, y veo a tal persona que comete muchas iniquidades y pareciera que tuviera el favor de Dios. Y esa es una actitud que yo la he identificado en esta época, es bastante normal y natural dentro y fuera de la iglesia. La destaqué para que en esta clase podamos darnos cuenta del daño que nos podemos hacer a nosotros mismos si nos mentimos de esta manera, porque no estamos considerando las bendiciones del Señor como lo que son, y estamos exigiendo cosas bastante notorias o evidentes o milagrosas en el tiempo en que nosotros queremos. Hubo un par de discursos de la conferencia que hablaron sobre ese tema y espero que podamos repasarlos a lo largo de las reuniones de este año. Entonces, aquí habla de sí, aún son librados los que tientan a Dios. Esa es la actitud que a veces ponemos por sobre lo que tenemos que ver con una perspectiva eterna, no temporal y física e inmediata. Es bonito esto. Entonces también me gusta esta expresión que dice, y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas. Otra expresión que la encontré muy hermosa para que ustedes la examinen, podríamos parafrasearla como si nosotros fuéramos joyas, porque y que puedan ser integradas por el Señor, aunque quizás no significa eso literalmente, pero esperemos que nuestros esfuerzos logremos ser esas joyas de integración para el Señor, para volvernos a Él. Capítulo 25, en la segunda venida dice el resumen, los soberbios y los inicuos serán quemados como rastrojo. Y Elías el profeta, también aquí se habla de Malaquías al final, ¿cierto? Los últimos versículos del libro de Malaquías hablan de este Elías. Recordemos que hay un Elías, se apareció, ¿cierto?, Moisés
Elías y Elías el profeta, el 3 de abril de 1836, en el primer templo de la iglesia, ¿cierto? En esta dispensación, y entregaron las llaves ahí del recogimiento incluso del Evangelio, y estas que son particularmente mencionadas: yo os enviaré a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible, y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. Hay aquí algo sumamente bonito que quisiera destacar sobre Elías, porque el presidente Smith hizo algo así como algo que suena súper bonito, porque es como una paradoja, una mini paradoja. Dice: es interesante saber que en el tercer día del mes de abril del año 1836 los judíos celebraban la fiesta de la Pascua y dejaban abierta la puerta de su casa para la venida de Elías el profeta. Ese día Elías vino, pero no a las moradas de los judíos, sino al templo del poblado de Kirtland ante dos humildes siervos del Señor. Imagínense lo que pasó ahí, cuando en el otro extremo de la tierra abrían las puertas ritualmente para recibir a Elías. Según ellos no había venido, bueno, según José tampoco, pero ese día se apareció a José, y la verdad es que lo vieron, y fue una bendición, porque trajo estas llaves que tienen relación con esto. Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Sobre eso José Smith dijo: la responsabilidad más grande que Dios nos ha dado en esta tierra es la de ir en pos de nuestros antepasados. Esto me recuerda a otra cosa, ¿cierto? Otra cita muy semejante del profeta. ¿Quién la recuerda? Espero que muchos hayan recordado esa que dice: el deber más importante es predicar el Evangelio. Entonces tenemos por un lado el deber más importante, que es predicar el Evangelio, y la responsabilidad más grande, que es redimir a los muertos en el fondo. Tenemos dos de estos grandes objetivos de la iglesia. Por un lado, un deber y una responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? El deber es básicamente su mandamiento, un mandato de Dios directo: hagan esto y tenemos que hacerlo, porque es obediencia y nos va a traer bendiciones, y es algo que tiene relación con muchas cosas, no es una obediencia ciega. Pero ¿qué es una responsabilidad? La responsabilidad implica algo así como un deber también, pero sí tiene otros sentidos. Una responsabilidad tiene inherentemente grabado el valor que conlleva hacerlo. Es como un deber más un valor adicional de entendimiento sobre lo que se hace. Está hablando aquí de lo grande que es ir en pos de los antepasados, y que no hay una responsabilidad mayor, es decir, tenemos que hacerlo. Como dice también otra escritura, no podemos salvarnos sin nuestros muertos. A eso se refiere lo crítico que es para nuestra salvación. Finalmente tenemos el capítulo 26, en el cual aquí no solo explica las escrituras en una, o las explica bien, sino dice que las explica todas las cosas desde el principio hasta el fin. Y está también esta escritura que yo les dije en el 14 la semana pasada, que hablaba de que los niños se les soltó la lengua para declarar cosas grandes y maravillosas, mayores aún que las que él había revelado al pueblo. Y más abajo decía: los más pequeñitos abrieron su boca y hablaron cosas maravillosas. Fue genial imaginarme esto. Imagínense lo que significó esta escena, en la cual le sigue dando importancia a los niños. Pero aquí antes hablaba de esto, de todo lo que iba a hacer para el recogimiento también, pero está hablando aquí de otras cosas también, como dice, las cosas del principio a fin. Por lo tanto iban a haber varios temas, pero aquí habla del juicio, habla de la resurrección, y es bueno destacar que no puede escribirse en este libro ni la centésima parte de las cosas que Jesús verdaderamente enseñó al pueblo. Eso está claro. Y eso que fueron ¿cuántos días? Bueno, aquí al menos dice en una parte, en el 13, el Señor verdaderamente enseñó al pueblo por el espacio de 3 días, y tras esto se les manifestaba con frecuencia y partía, etc. Fue poco tiempo comparado a los 3 años de ministerio en Jerusalén, pero aún así no se puede escribir ni la centésima parte de lo que enseñó. O sea, imagínense lo que hacía. Para que tenga sentido literal, eso querría decir que Jesucristo no solo enseña con palabras, sino con actitudes, con gestos, con su presencia, con el Espíritu.
enseña miles de cosas, por eso es que esta escritura está ahí. Y algo que quisiera destacar antes de que se nos acabe el tiempo es lo que está aquí, en el versículo 11. Dice: he aquí estaba a punto de escribirlas, refiriéndose Mormón seguramente a las cosas que iban a llegar, ¿cierto?, de los gentiles a este pueblo, según las palabras que Jesús ha hablado, dice, y cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Si no creen, les serán retenidas para condenación, dice. Y en el 11 nuevamente se menciona: pondré a prueba la fe de mi pueblo. Entonces, estas cosas se refiere al libro de Mormón. Y aquí aprendemos que probar la fe iba a ser un propósito del libro de Mormón. Entonces aquí, si quisiéramos ir, por ejemplo, les hago un ejercicio antes de terminar, si quisiéramos ir a la aplicación misma, y vamos, por ejemplo, vayamos al libro de Mormón, pero escrituras, aquí elegimos escrituras, libro de Mormón, y vamos a la introducción y luego a la portada del libro de Mormón, nos vamos a dar cuenta que en la portada aparecen 3 grandes propósitos del libro de Mormón: para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Y aquí podríamos añadir, ¿cierto?, porque esta es una portada, no puede estar todo aquí, pero ya tenemos algo para añadir, lo acabamos de ver. ¿Para qué está el libro de Mormón entonces? Primero, para probar su fe. Otra cosita que podríamos añadir a la portada del libro de Mormón, que el libro de Mormón se restauró para también probar la fe, que es algo sumamente importante en la vida de una persona. El que la fe sea probada es parte del progreso eterno de todas las almas en las cuales Dios ha confiado para esta época, sobre todo. Y aquí subrayo un "si sucede", para poder destacar esta escritura. Esta es una escritura también del Elder Maxwell. Él dijo: así como habrá muchos más miembros y familias, barrios, estacas y templos de la iglesia, con el tiempo también habrá más escrituras para nutrirnos e inspirarnos. No obstante, primero debemos deleitarnos dignamente en lo que ya tenemos. Y si sucede que creen en estas cosas, ojalá suceda así, que las creamos y que dignamente las usemos. Y ahí yo reflexionaba: ¿qué significa usar dignamente estas cosas? Retenerlas dignamente. Porque estas escrituras nos llevan a Alma, ¿cierto? Por aquí, Alma 12, que habla de que al que no endurece su corazón les da la mayor porción de la palabra. Y eso es dignidad en cuanto al aprendizaje, en cuanto a las escrituras, en cuanto a recibir bendiciones, privilegios. Si las aprovechamos, si las usamos en nuestra vida, si efectivamente hacemos que el libro de Mormón se transforme este año, o el Ven Sígueme, en algo que escudriñemos a fondo, es probable que el Señor se fije en nosotros para declararnos, revelarnos, entregarnos cosas mayores, manifestarnos, como dice aquí, cosas mayores. Les dejo mi testimonio sobre esto, porque poner la fe a prueba es algo que lo vamos a tener que vivir muchas veces en nuestra vida. Entonces les doy ese testimonio de que efectivamente el Padre Celestial está muy complacido con aquellos que escudriñan las Escrituras, que aprendamos eso es la clase de hoy, y que podamos luego aplicarlas en cuanto a lo que estamos viviendo, estudiar el recogimiento, ser parte del recogimiento. El Padre Celestial nos ha mandado en esta época a mucha juventud también para que podamos ser estandartes en llevar el Evangelio al mundo. Y lo comparto con mucho amor a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.